Docente, mi nombre es Charima Eleni Coronado. Vengo a exponer los ítems del PONCA de la cuenca del Alto Río Chicamocha. ¿Por qué escogí esta cuenca? Porque pues, tiene un gran significado ambiental, abarca varias áreas protegidas que son conocidas. También el cañón del Chicamocha hace parte de esta cuenca, y este cañón del Chicamocha es uno de los más grandes, el segundo más grande de todo el mundo. Esta cuenca también alberga gran variedad de fauna y flora. Áreas protegidas en las cuales nacen ríos que surten, pues, digamos, varios municipios. Entonces es una cuenca muy importante, ¿no? en el departamento. Está comprendida por 214.782 hectáreas y cuenta con un PONCA adoptado en la resolución 337 de abril de 2007. Está conformada por 24 municipios, entre los cuales se encuentran Siachoque, Tuta, Pesca, Tuta, Tutaquira, Tunja, Duitama, Sogamoso, Corrales, entre otros municipios. Esta cuenca está ubicada en el centro de Colombia, en el departamento de Boyacá, y se caracteriza por ser un altiplano andino que se encuentra en el corazón de Boyacá, limitada por la cordillera de los Andes ecuatoriales. La región se origina a partir de la alimentación de rocas y materiales que fueron transportados por el agua y la gravedad, y esto originó de un lugar un paisaje de planicies y montañas. Entonces, para el estudio, la geomorfología de la cuenca alta Río Chicamocha presenta zonas fisiográficas, una de las zonas de topografía ondulada de la parte central y una gran de descargas con alturas hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los ríos de esta cuenca forman valles y intramontanos, estrechos y profundos en áreas con rocas duras. Eh, También presenta compleja geología con una sucesión estratigráfica que comprende rocas de diferentes edades como el Paleozoico. Hay una susceptibilidad a movimientos en masa y erosión superficial. Tiene un potencial minero significativo, que es especialmente en calizas. También la morfodinámica, dice que es considerable, estable y con poca actividad sísmica. Los fenómenos naturales acelerados por procesos antrópicos son más significantes, y la dinámica fluvial causa cambios morfológicos en niveles de terraza. El aspecto socioeconómico cuenta con un importante potencial minero, dentro de los cuales se encuentran en el municipio de Tuta. Pues, digamos, estas prácticas se han catalogado como poco sostenibles, no solo por el gran impacto ambiental que genera, sino porque algunas de estas minas son ilegales, y pues también son perjudiciales para la salud, ¿no?, de las personas. Tiene un crecimiento demográfico y económico de las ciudades de la cuenca, que experimentan un crecimiento positivo. Estas áreas concentran mayor actividad económica en el departamento, se la convierte en pueblos de desarrollo local y regional. Ha sido habitada desde épocas tempranas debido a la abundancia de recursos naturales. ¿Por qué? Porque pues, en esta área se ven algunas de las áreas protegidas que están dentro de esta cuenca, que por los recursos naturales que hay son digamos, abundantes, ¿no? No quiere decir que sean inagotables, sino pues que digamos, son buenos, ¿no? En el recurso suelo, digamos, el suelo de estas áreas es muy rico en nutrientes. Entonces pues pues ayuda mucho a que los cultivos crezcan sanos y con una mejor calidad. Ha experimentado un fenómeno de despoblamiento rural, y la población de la cuenca ha crecido rápidamente, lo que ha generado presión sobre los recursos y el ambiente. ¿Por qué? Porque, digamos, según el documento, que pues después se cargará en el documento del trabajo, dentro de esta cuenca, los recursos estaban mejor cuidados, pero digamos, en la economía. Se caracteriza por la importancia de los municipios de mayor tamaño poblacional, como lo son Sogamoso, Vitama y Tunja. La actividad económica se concentra en estos municipios. El comercio es el sector más importante en estas ciudades, representando más del 60% de establecimientos. La actividad agropecuaria es relevante en la economía departamental. ¿Por qué? Porque, pues, como ya se dijo, alrededor de las áreas protegidas que están dentro de la cuenca, se asentan en fincas que, pues, digamos, viven de eso, de la agricultura, de la ganadería. Entonces, estas actividades son las que más ingresos generan. Después, digamos, junto con la minería, ¿no? Sociocultura, la cuenca presenta desafíos significativos en relación con la disposición discreta y uso del leño, lo que genera presión sobre el medio ambiente y la salud pública. ¿Por qué? Porque muchos residuos, que son altamente contaminantes para las cuencas, han sido depositados dentro de cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua, como ya se dijo, muchos de estos cuerpos de agua surten acueductos de los municipios. Esto puede llegar a las personas, y entonces podría generar intoxicaciones, ¿no? Entonces eso es una gran, las personas están ocasionando daño a otras personas y hasta ellos mismos, ¿no? También se ve mucho el uso de leña, ¿no? Porque en muchas de las casas se utilizan estufas de leña, ¿no? Entonces pues se suele, en ese está hay contaminación del aire, ¿no? ¿Por qué? Porque pues digamos, ese humo sale al ecosistema. Entonces se ve una gran contaminación, ¿no? Entonces esos son algunos aspectos. El cambio climático, la intensidad de las precipitaciones y el cambio climático son amenazas a los páramos. ¿Por qué? Porque las especies nativas de flora y fauna son las que más se ven afectadas, porque pues muchas de ellas no se pueden adaptar a las nuevas temperaturas que se están presentando, pues debido al cambio climático. Entonces muchas de ellas no logran establecerse dentro del área, ¿no? También muchos de los animales han tenido que salir de estas áreas, de algunos páramos, porque no se adaptan a las nuevas precipitaciones y temperaturas que se han generado en los últimos años. Es claro que las variaciones climáticas, tales como pronunciación, sequías en los episodios cálidos del Niño o las avenidas de los ríos de la Niña, han tenido grandes consecuencias sociales y económicas. Porque pues han ocurrido inundaciones, sequías. Entonces pues digamos, esto en qué afecta a las personas, ¿no? Pues digamos, en daños en sus viviendas, en la economía. Porque pues digamos, como ellos viven de los cultivos, esos cultivos se ven afectados ya sea por la sequía, porque pues no se da el cultivo debido a que el suelo no tiene los suficientes nutrientes. Entonces pues por eso, también por las inundaciones, pues las inundaciones no dejan que el cultivo tampoco crezca. Entonces el cambio climático ha provocado muchas problemáticas sociales, ambientales. Entonces es mucho lo que se ha perdido. Áreas protegidas. Conservación de 36.450 hectáreas, que representan el 17% del territorio. Áreas con reflectos de vegetación natural que deben ser protegidas. Existen 10 áreas protegidas de una corporación dentro de la cuenca. Estas áreas cubren 22.854 hectáreas, que equivalen a un 11% de la cuenca. Solo cerca de 2.600 hectáreas se encuentran legalmente constituidas. Entonces, dentro de las áreas protegidas está el páramo Bijagual, con extensión de 3.822, el páramo Chontal de 1.294, el páramo de Cortadera de 8.029, el páramo de Siachuque 1.498. Aquí va a ser énfasis en el páramo de la Cortadera. ¿Por qué? Porque pues, está ubicado digamos, en uno de los municipios donde yo estoy, que es donde yo resido actualmente. El páramo de la Cortadera y Tacá, que es como se supone que es un área que es protegida por ellos, ¿no? Pero lo que sucede es que esta área también ha sufrido por la agrícola. Hace poco hubo un incendio que arrasó con cientos de hectáreas de bosque de páramo. Muchos animales se vieron afectados. Entonces pienso yo que se deben hacer más prácticas sostenibles para que esto no siga ocurriendo. Hidrología. Los caudales picos son controlados por los embalses, pero no se presentan arrastres significativos de cimientos. Las zonas presentan fuertes escorrentías superficiales y superficiales. Preocupación por el caudal que transita el río Jordán, que recibe aguas residuales de distintos lugares. Tiene un valor puramente teórico, ya que las condiciones de las corrientes presentes en la cuenca no permiten un adecuado desarrollo de flora y fauna. Entonces aquí se presenta una tabla que fue tomada del documento, que está en las categorías de índice de escasez. Actividades agropecuarias. La agricultura es una de las actividades económicas con mayor impacto ambiental. El modelo de desarrollo agrícola vigente genera conflictos con la protección ambiental. Índices de la producción agrícola
de que la producción agrícola no es sostenible, por lo que ya se mencionó, es factible para los campesinos, sí. Yo sé que es una actividad económica que, pues, de las que ellos viven, pero han explotado muchos recursos del suelo, ¿no? Entonces, se ha provocado la erosión, la pérdida de macronutrientes, de componentes del suelo, entonces, se ha hecho una explotación muy fuerte dentro de este recurso, ¿no? Las cuencas se enfrentan a la cuenca enfrenta grave pérdida de hábitat debido a que ha sido reemplazada por tierras agropecuarias y cultivos. Datos de precipitación y temperatura. Temperatura media anual de la cuenca varía entre 9 grados centígrados y 15 grados centígrados, con un rango de variación de 6 grados centígrados. La temperatura media en la cuenca es de 13,1 grados centígrados, con una máxima medida de 20,7 grados centígrados y una mínima medida de 4,8 grados centígrados. La precipitación en la cuenca del Alto Río Chicamocha presenta gradiente positivo de suroriente en el occidente. Entonces, está aquí análisis para el año básico 1997. El río Chicamocha mantuvo el caudal medio de 4,5 metros cúbicos sobre segundo, mientras que las demás cuencas presentaron caudales uniformes. El río Santa presenta caudales medio normales para una época de lluvias, lo que consiste con las altas precipitaciones de la subcuenca. Análisis para el año más húmedo 1999. La cuenca del río Chicamocha presenta la mayor cantidad de precipitación del periodo de estudio, 10 años. Los meses de mayor precipitación fueron octubre y noviembre, con un máximo de 45 metros cúbicos sobre segundo. Durante ese año los caudales mantuvieron un buen promedio durante todo el año, lo que sugiere que la cuenca responde de manera adecuada a la mayor cantidad de precipitación. Temperatura. La temperatura varía poco a lo largo del año, pero hay grandes diferencias entre el día y la noche. Valoración diaria mensual. El comportamiento diurno de la temperatura presenta fuertes variaciones, con variaciones que pueden alcanzar los 20 grados centígrados en la parte media de la cuenca. La temperatura media anual se establece alrededor de los 13,1 grados centígrados. Temperaturas máximas y mínimas. La temperatura máxima media presenta un valor promedio anual de 20,7 grados centígrados. La temperatura mínima media presenta el valor promedio anual de 4,8 grados centígrados. Las temperaturas extremas pueden oscilar entre 22 grados centígrados y 28 grados centígrados. En el caso máximas y ascender hasta menos 8,8 grados centígrados. En el caso de las mínimas, probabilidades de heladas. Enero y febrero son los meses más de formación de heladas en horas nocturnas debido a las bajas temperaturas. Las UTE más vulnerables a heladas son aquellas con elevación de bajas temperaturas, como la UTE de pesca, embalses de la Copa Tota, entre otros. Suelo. Condiciones hidrológicas. La tipo de vegetación y la densidad de la cobertura en la cuenca tiene una gran influencia en la capacidad de infiltración del suelo. Clasificación hidrológica de los suelos. La información es que la capacidad de infiltración de los suelos se obtuvo de manera indirecta a partir de las características de textura levantadas en el presente estudio, que es del diagnóstico e índices de permeabilidad hallados en la literatura. Uso del suelo. A nivel ecosistémico, la cuenca alta de Chicamocha se encuentra altamente transformada, solo se conserva el 16% de la cobertura vegetal natural. Los ecosistemas del páramo se encuentran relativamente estables, aunque están presionados por la expansión de fronteras agropecuarias y prácticas inadecuadas de uso de suelos. Suelos ácidos, pero aptos para pastos y papas. Entonces, el uso actual del suelo, pues ahí dice, pues según lo que se evidencia, es un 16% es de cobertura de vegetación natural. El resto, según el documento y lo que se evidenció, el uso que se le da al suelo es agrícola o ganadero, ¿no? El ganadero es para pastoreo y el agrícola es cultivo de papa, de cebolla, de trigo, pero lo que más varía es el cultivo de papa y de cebolla. Entonces tenemos aquí aspectos. Entonces está la precipitación, la temperatura atmosférica y cambios en el uso del suelo con relación al clima. La precipitación. La cuenca del río Chicamocha se encuentra dentro de una región montañosa. Los niveles de precipitación dentro de la cuenca son bajos, ya que se ubican en la sombra orográfica de la cordillera. Los vientos alisios del oriente descargan su humedad en el flanco oriental, lo que produce un efecto secante en la cuenca. En la temperatura atmosférica. El clima incide en el cambio de temperatura debido a la variación diaria de estaciones. La poca nubosidad que se presenta en algunos meses del año puede ocasionar cambios fuertes en la temperatura. Cambios en el uso del suelo. El clima incide en el cambio del uso del suelo a través de los cambios climáticos y el déficit de agua para el riego de cultivo, llevando a una disminución en intensidad y frecuencia. El clima también influye en el cambio del uso del suelo en áreas que originalmente eran bosques andino y ahora son dominadas por pastos y cultivos. También lleva a un alto deterioro en el suelo. Aspecto del territorio. Se escogió el aspecto ecosistema y biodiversidad. Relación con el clima. El clima influye en la distribución de vegetación. La vegetación xerófitica se encuentra en áreas de escasa precipitación y fuerte incidencia de vientos. Por el contrario, el bosque andino se encuentra en áreas con mayor humedad, es decir, la vegetación xerófitica logra adaptarse a condiciones de escasa humedad y radiación solar, mientras que el bosque andino se caracteriza por su gran diversidad de especies. Por otro lado, la ecorregión de bosques montañosos sufre pérdida de hábitat del 85%. Esto sugiere que el clima y topografía de la zona favorecen la transformación de ecosistemas en potreros y tierras agropecuarias. Criterios para la determinación de la amenaza por cambio climático en ecosistemas y diversidad. Se presenta una amenaza alta, porque hay ausencia de bosques es más del 85% de la cuenca. Según la guía ilustrativa, es alta y es mayor al 30%, por lo que se evidencia en el documento investigado es más del 30%, entonces la ubicamos en amenaza alta. Luego vamos a criterios para determinar sensibilidad y capacidad adaptativa. Entonces la sensibilidad grado en el que el impacto podría afectar respecto al territorio y su sistema socioeconómico. Entonces la ubicamos en el 3. ¿Por qué? Porque esta ausencia de bosques es más del 30%, que es el 85% de la cuenca. Y en la capacidad adaptativa, características socioeconómicas e institucionales que permitirán afrontar nuevas condiciones características. Instituciones y comunidades preocupadas por el tema de pérdida de cobertura natural y existencia de programas de gestión de cuencas reforestadas. La vulnerabilidad, eh, digamos, restando la sensibilidad con la capacidad, esto nos da un 2, ¿no? Que es el nivel de moralidad es muy alto. Para hallar el riesgo nos dicen que tenemos que multiplicar amenaza por vulnerabilidad. Esto nos da 6, que es amarillo, que representa el nivel de moralidad de riesgo. Ponen 3 alternativas de acción para la adaptación. La primera es la reforestación, con especies nativas dentro de las distintas zonas afectadas dentro de la cuenca, ya que los árboles o plantas absorben dióxido de carbono durante su crecimiento y esto contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Agricultura sostenible e inteligente. Implementar prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al clima con la agroforistería y la diversificación de cultivo, ayudando a la agricultura a prepararse antes de los cambios climáticos. Y la educación ambiental. Si se empieza con la educación ambiental desde temprana edad, porque pues, con las personas, digamos, mayores también se puede, ¿no? Pero digamos, se puede desde los pequeños hasta los grandes, van a entender que si el ecosistema y los recursos se ven afectados, las mismas personas también. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio entre el beneficio humano y el beneficio del ecosistema. Nos dice que precipitación total anual. Nos presenta las diferentes precipitaciones, ¿no? 650, 900, intensidad promedio anual de precipitación. También se presenta precipitación del mes más lluvioso, que está aquí. em, ahora vamos a ir con la temperatura, ¿no? Entonces se presenta un cuadro que clasifica la temperatura media del aire. También un cuadro, no, mapa, perdón. También tenemos inventario de estaciones meteorológicas con registro de temperatura en áreas de influencia en la cuenca objeto de estudio. Aquí tenemos también diferentes, ¿no? Estimación de la variación mensual de temperatura en meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.